hay una serie de problemas comunes que precisamente el lunes pasado estuvimos viendo y que son de alguna manera fáciles de resolver. Uno de ellos es la sensación de los que transitan la cuarentena. Voy a tratar de posicionarme desde mucho más arriba de las diferentes formas en que los gobiernos están tomando esta situación. Desde la forma en que lo tomó Inglaterra, ni bien apareció, hasta la forma en que lo tomaron países como el nuestro, ni bien apareció. Es decir, hay países que imponen una cuarentena estricta, tratando, no sé si de preservar la salud de las personas, o cuanto menos preservar el gasto en el que incurrirían si tuvieran que atender masivamente a tantas personas. Pero bueno, son las dos posturas. O que estemos encerrados, o que estemos expuestos y que todo siga igual. En el caso de que estemos encerrados, precisamente el lunes, por una intervención de uno de los miembros de la fundación que mencionó la palabra estoy encerrado, quería llamarlos a la reflexión. Y Rodolfo, cuando nosotros hablamos de meditar, no nos referimos a lo que hacen los santos en la India, que recitar un mantra y cruzarse de pierna, sino lo que la Real Academia Española dice que es meditar. Y meditar es reflexionar, así de simple. Cuando nosotros meditamos, en realidad lo que hacemos es lo que estamos haciendo acá, reflexionar sobre una idea o un objeto con el fin de modificar ese objeto o esa idea. Entonces, en ese sentido, les propongo que reflexionen a ver qué les pasa en el cuerpo cuando dicen estoy encerrado. Y a mí en lo personal, si yo alguna vez me permitiera la sensación de estar encerrado, me daría mucha rabia, querría romper todo y rápidamente querría escaparme por un túnel o por donde sea. Es decir, las sensaciones que sentiría al estar encerrado serían terribles, terribles, tanto consciente como inconscientemente. Con lo cual, aquellos que me conocen saben que me cuido, como de hacerme pipí, de no quebrar ninguna ley en ningún país que transito, porque sería horrible que la justicia me pusiera tras las rejas. Sería intolerable. Entonces gozo de mucha más libertad cumpliéndolas todas, las reglas de todos los países. Porque estaríamos encerrados si estuviéramos presos, chicos. Si alguien tuviera una llave que nos cierra una puerta. Pero nosotros no estamos encerrados. En todo caso, nos sugieren que nos quedemos en casa enfáticamente. Porque las consecuencias de ese bicho son terribles. Aún para gente de poca edad son terribles también, porque pueden matar a sus abuelos. Sin querer, pero pueden matar a sus abuelos. Entonces, si yo me permito la idea de pensar que estoy encerrado, mi vida va a ser un infierno. Y obviamente la del que tengo al lado mío, conviviendo. Porque si yo estoy atravesado por una idea negativa, todas mis acciones van a ser negativas y esas consecuencias las va a vivir mi entorno. Con lo cual, aquellos que tomaron el curso, yo quiero recomendarles la meditación, que es un trabajo interno, y lo conocerás seguramente, Rodolfo, que es RIPA. Es la disolución rápida de la imagen
de la deidad. ¿Se acuerdan, chicos? El corte. La práctica del Tantra tiene como objetivo gestionar nuestro sistema emocional. Algo tan simple, y a veces nos olvidamos. Por eso estoy convocando a alumnos muy viejos, no en edad, sino aquellos alumnos que tomaron el curso en el año 2000, 1995. Porque a veces las ideas se pierden, Jorge, a veces la vida, Jorgelina, ¿no? A veces la vida y las pancartas de los medios de comunicación hegemónicos nos meten un chip en la cabeza y nos hacen vidas desastrosas, ¿no? Cuando estuviste acá yo traté de cambiarte algunos chips, ¿te acordás? Y te habrás sentido estupenda. Pero después al otro día abrimos el diario y nos convencen de que la vida no es como yo te la planteo en el curso, que es de sufrimiento, de lágrimas, de tortura, de odio, fundamentalmente de odio. Entonces habrás comprendido que se trata de gestionar nuestro sistema emocional y ser dueños de nosotros mismos, en definitiva, lo que dice Rudy Bauer, Marcelo, y lo digo yo en el curso de hace 40 años, tener conciencia de la propia conciencia. Esto es, un observador que me permita monitorear todo lo que me está pasando a mí, pero ¿con qué fin? Con el de controlarme a mí mismo, Rodolfo. No controlar a mi pareja, sino controlarme a mí mismo. Y cuando digo controlarme a mí mismo, me refiero a fisiológicamente todas nuestras funciones, desde los mecanismos de alerta, Marcelo, para estar alerta, siempre al palo, siempre feliz, no dormido como si hubiera hecho 3 horas de yoga o me hubiera fumado un porro, sino bien despierto, súper despierto, al palo, a 1000 por hora. Pero como diría Federico, en calma, no en estrés, con un nivel de cortisol en saliva casi inexistente. O sea, tener mi sistema alerta, súper, y poder conducir lo que yo pienso. La mayoría de la gente cree que piensa por sí mismo y nosotros sabemos que somos pensados. Ya Heidegger lo dijo, Nietzsche lo dijo, el hombre no piensa, el hombre es pensado por un lugar del que no tiene noticia. Pero cuando logramos con algunas prácticas simples poder decir con la boca y con el cuerpo lo mismo, nos queda más claro qué es lo que piensa nuestro inconsciente. Entonces, si monitoreamos nuestra conciencia que está bombardeada por los canales de televisión, y dice, la cuarentena, nos tienen encerrados, nos quieren dominar, quieren meternos un chip, y construimos toda esa sensación, es porque no estamos pensando nosotros. Tenemos lo que se conoce como pensamiento dirigido. La mayoría de las personas viven con pensamientos dirigidos. Es decir, son conducidos a pensar sin saber por qué. Pero nosotros tenemos la herramienta de Rigpa, por ejemplo, para cortar el pensamiento. Entonces, cuando le surja un pensamiento negativo, cuando le surja el pensamiento estoy encerrado, dense una cachetada y no continúen en ese circuito, porque ese circuito le va a generar emociones de mierda, perdonen el término, emociones. Entonces, cámbienlo. En lo personal, estoy en una edad muy avanzada, fumo desde los 11 años. Marcelo, soy candidato para el respirador como destino final, no para tránsito a otra nueva vida. Entonces yo no me siento encerrado, para nada, a mí no hay nadie que me encierre. Repito, me sentiría encerrado si alguien
me tiene encerrado, pero acá no es que alguien me tiene encerrado. Cuando los gobiernos de algunos países insisten en quedarse en casa, yo lo tomo como una opción. Es mi opción quedarme en casa. ¿Sí? Tenés un iconito para levantar la mano, pero después vamos a habilitar preguntas, Rodolfo. Es mi opción quedarme en casa, porque tengo que superar la pandemia para poder seguir manteniendo a mi familia, criando a mi chico y seguir produciendo. Entonces, cuando uno lo elige como opción, las emociones internas cambian rotundamente. Y si ustedes aprenden a cambiar las emociones internas, se soluciona otro problema, que no es la sensación de encierro, y que son las discusiones. Habrán observado casi todos que la convivencia se está tornando difícil, que casi todos los días discuten, por algo, por cualquier tontería. Y eso es sencillamente porque usamos cualquier excusa para manifestar las emociones que tenemos adentro. Y si yo siento que estoy encerrado, al único que le puedo pegar por ese encierro es a mi pareja. Sí, no puedo ir a Alberto y pegarle una cachetada a Alberto. Se la pego a mi pareja de manera inconsciente. Y tampoco es real, como lo charlamos el lunes pasado con Betty y Beatriz, que haya más femicidios. No hay más femicidios. El hombre que va a matar a una mujer la va a matar inexorablemente, transcurra el tiempo que transcurra. ¿Qué ocurre? Antes estábamos con nuestras parejas de 3 a 6 horas en el mejor de los casos. Uno se va a la mañana a trabajar, vuelve, cena, 2, 3 horas, se acuesta y mientras estamos teniendo sexo no discutimos. Yo lo que recomiendo, no hay que tener sexo enojado, es una combinación peligrosa. Entonces, estamos comunicándonos como personas, sin ningún otro fin, 3 horas por día. Ahora son 18 horas por día. De modo que si antes nos peleábamos una vez por mes y nos separábamos a los 10 años, era porque nos veíamos 2 horas por día. Pero ahora que nos vemos 18 horas, una semana es un año de convivencia. Ya se deterioró la pareja después de un año de convivencia. Entonces se aceleran esos tiempos. Y contra eso no podemos hacer demasiado. Lo que sí podemos hacer es recurrir a los juegos, los ejercicios que yo les propuse a quienes tomaron el curso y por ahí se los olvidaron, de meditar en la deidad, en un arquetipo, invertir aquella sensación que estoy sintiendo. ¿Se acuerdan cuando les contaba una anécdota de mi peluquero? Yo no me acuerdo si vos la escuchaste esa anécdota, Marcelo, porque vos creo que tomaste el curso antes de que cambiara de peluquero. Pero los otros chicos todos vienen a los cursos, o sea, los siguen tomando permanentemente. Yo cuento que en una época, a mí siempre me cortó el pelo Luna, que es un peluquero de Recoleta, toda la vida me cortó el pelo. En un momento tenía que ir a una conferencia, una charla, y él estaba de vacaciones y fui al peluquero de Rocío, mi esposa. Lo voy a hacer muy breve para aquellos que lo conocen se lo acuerden. Me causó muy mala impresión el tipo, muy mala impresión, un personaje rarísimo, muy cholulo, muy de hablar de las tetas de las actrices, quién se lo había hecho, quién no. Digo, Luna, a lo sumo hablaba de fútbol, Luna. Me cortaba y terminaba su trabajo, bla, 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 bla. Pero cosas muy superficiales, tremendamente superficiales, tremendamente superficiales. Me cayó mal mientras esperaba mi turno. Me corta
Me veo y fue horrible la sensación. Mal, me costó mal. Mientras espero que atienda a mi esposa, yo digo, yo no me puedo quedar con esta sensación. La verdad que no puedo, no tiene ningún sentido, el pelo crece rápido, esta sensación no la quiero tener, hice lo que se conoce, Rodolfo, como meditación de apertura. Esto es, traté de abrir mi corazón a él, construir amor por él, super tolerancia, amor, hasta que terminé de cortar Rosy y me fui feliz. Eh, Suelo comentar, porque vos te acordarás, Porcelina, al sábado siguiente volví, no estaban las clientas de él, que son las rubias taradas que viven en estos edificios ahí donde está el ICI de Palermo, todas empleadas de Tinelli, y no estaban tampoco las gente de la colectividad de Recoleta, que los maridos las mandan tranquilas porque Eduardo era muy putazo, demasiado putazo. Esas mujeres que no dejan que nadie le vea el pelo, ¿viste? Era otra persona, Eduardo. Comprendí que lo que él me había mostrado cuando yo fui ese viernes era un personaje que él hacía para las rubias taradas y las judías coquetas. Descubrí una persona maravillosa y hasta el día de hoy me corta el pelo. Muy mal. La verdad que me corta mal. Eso es comprobable. Si yo me hubiera quedado con esa sensación, me hubiera perdido de conocer una personalidad, pero tremenda, hermosa persona que vale la pena, aunque corte mal, una vez por mes ir a charlar con él. Entonces, recordando esto, Jorgelina, si vos ves que en tu entorno la convivencia se pone terrible, no esperes que el otro cambie. No podemos modificar a los otros, chicos, pero podemos modificar cómo nosotros sentimos al otro. De modo que también corten, cambien el estado de ánimo, ríanse y construyan ustedes una convivencia feliz. Porque una convivencia feliz no se da. Se puede dar cuando nos vemos 2 horas por día y lo único que tenemos ganas de follar. Ahí sí, se puede dar. Pero si encima después que follamos, Marcelo, tenemos que estar 10 horas más con esa persona, se complica. Entonces construyan ustedes las emociones felices, actuando, chicos, actuando ustedes su propia vida, no esperando que la vida los haga. Algo que voy a agregar, que el lunes no surgió, pero me parece que por ahí sería interesante, chicos, es el insomnio que manifiestan muchas personas que no pueden dormir. Y aquí recuerden otro arquetipo meditacional que es Kinkara, Jorgelina. ¿La sentiste? Son esos esqueletitos, ¿te acordás? Ese arquetipo. Reducite a esos esqueletos y vas a ver cómo antes de terminar el recorrido te vas a quedar dormido. Pero poniendo el foco ahí, no haciendo la recorrida de los huesos y permitiendo que tu mente al mismo tiempo salga a la cuarentena, este Macri, este Alberto, esta, ¿sí? Bolsonaro, que Trump, ¿sí? No permitas que tu mente divague. Si vos te enfocás en la construcción de Kinkara, esos esqueletitos, y cada vez que algo te distrae, suena el teléfono, te das un golpe y volvés, si lográs hacer el recorrido sin ningún otro pensamiento asociado, antes de terminarlo, te vas a dormir. Te vas a dormir. Y finalmente no veo muchos trabajadores de la salud, tenemos uno solo. Acordate de Cortés, Marcelo. Acordate de Cortés. Los que estamos en cuarentena deberíamos estar felices, chicos. Estamos protegidos. Tenemos gente más joven que nos va a hacer las compras.
Yo conseguí un kiosquero que me trae los cigarrillos. Yo estoy feliz. Ni ahí que me va a agarrar el COVID. Pero Marcelo, que le pone el cuerpo a las balas todos los días, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Actúa un personaje cuando salgas de tu casa. Construye un guerrero, Marcelo. No hay temor a la muerte. Fundamentalmente porque cualquier iniciado en la práctica del Tantra sabe que no existimos. No hay nada que perder, solo transitar una vida feliz. Y no hay paraíso o infierno, así que tranquilo, no vas a ir al infierno. Desde esta filosofía, como digo, es casi inviable el temor a la muerte. A ver, no implica arriesgarse, ¿no? Pero sin temor. Y la meditación, similar a la que hicimos con Cortés, te puede dar un poco esa endorfina para salir a laburar. Y fundamentalmente acordarte, ¿no? Cuando volvés ya no sos más el médico, porque no somos nada. Es un ratito nada más, 8 horas por día. Bueno, ahora sí. Bueno. Catherine dice, bueno, creo que ustedes también lo pueden leer, que no puede habilitar el micrófono. Jairo, no sabía dónde estabas. Hay otro venezolano, Jairo es venezolano también, dice. Había pedido la palabra Rodolfo, me parece. Dale, habilitate. Yo lo que quería decir es que, bueno, yo soy counselor especializado en desarrollo personal y la verdad que yo vivo solo y no la estoy transitando la cuarentena, no la estoy padeciendo. Y creo que el Tantra también me ayuda mucho, ¿no? Eso más que nada era lo que quería decir y reflexionar un poco sobre una frase de Sartre que dice que estamos condenados a ser libres, ¿no? De tomar la libertad con responsabilidad. Eso era lo que quería decir. ¿Alguna otra pregunta? Luciano. Dale, Jorge Lina, ¿qué querés comentar? Sí, comentar, que fantástico, fantástico lo que decís, como siempre. Me parece sumamente importante todo esto, ¿no? Porque si no, de verdad que uno se pierde en el medio del contexto. Se queda dentro de mi casa, entonces eso también hace que el ser humano se sienta encerrado, aunque como vos decís, no es así. Tenemos que trabajar para podernos ampliar dentro, justamente. Gracias. Angélica. Interesante lo que dijiste ahora
Yo también vivo sola, ¿ya? Y hace muchos años, y la verdad es que podría decir que yo estoy dando en estos momentos la tranquilidad de estar en casa, gracias a Dios, porque he trabajado mucho en salud, ¿ya? Entonces me tocó, pero crónicamente, por una cuestión de Dios nomás, empezar esta pandemia justo cuando terminó mi trabajo. Entonces, he sentido el cambio de forma así bastante. Al principio tuve, por ejemplo, interrupciones, ¿no? Justamente por lo que tú decías, las noticias, la televisión, pero yo pertenezco a un grupo espiritual que se llama Magicari, y justamente tengo amistades en Argentina, en Perú, hacemos mucho sobre la llamada, la videollamada, y eso me ha servido bastante. Y aparte de eso tengo acá, yo pienso también bastante de disfrutar, por ejemplo, el diario vivir. O sea, soy psicoterapeuta, además gestáltica. Entonces, como que muchos años me he dedicado a verme a mí misma hacia adentro, ¿ya? Entonces, pongo siempre mucha atención en los sueños. He leído bastante de Tantra también, ¿ya? Entonces, como siento que ha sido un buen proceso para mí, intenso, el de la pandemia, pero creo que crecedor, y siento que he podido también apuntalar a mucha gente a través de Facebook. Tengo un grupo enorme, ¿ya? Tengo un grupo grande también de danzas, también danzas orientales, ya, porque bailo también, además de ser matrona, bailo hace muchos años. Entonces, tengo un grupo que yo los he ido afiatando y apoyando. Entonces, me encanta el que tú hayas recepcionado esto para poder también ayudar o apoyar a otras personas. Así que te lo agradezco profundamente. Gracias a vos, Angélica, por las palabras, te estimulan y sí, es horrible, creo que para cualquiera que haya bebido de la filosofía tántrica, no contribuir con el entorno, porque una de las cosas que tenemos en claro es que somos el otro, ¿no? Es el otro el que nos define. Entonces, en este momento vos me estás definiendo como buena persona, te lo agradezco. Sí, y sabes que lo que me llega también hasta el alma, el hecho de que poder, porque claro, yo soy como gestáltica también, como gestáltica, nosotros nos ponemos en el lugar del otro, es como bien parecido, aparte de que yo, ¿cómo se llama?, de bastante de sexualidad, porque he estudiado mucho con matrona, matriz, o sea, nosotros ayudamos a parir acá en todo el proceso. No sabía que llamabas matrona, perdona. Partera. Claro, partera. En Chile es una carrera universitaria, ¿ya? Entonces, y como psicoterapeuta, ahí entra la parte de la gestalt. Entonces, yo siempre me identifico con el otro, la gestalt transpersonal, como estar en el otro. Entonces, yo siento que en este momento falta mucho justamente esto de la polaridad que se produce entre lo tanático que está sucediendo y lo erótico. ¿Ya? Acuérdate que hay una polaridad entre eros y tánatos. Entonces, aquí es donde nuestra sociedad está fallando.
allí en ese transporte es el que tenemos que ayudar. Los que están, por lo menos en la filosofía tántrica, están transmitiendo una forma de disfrutar en forma consciente la sexualidad. Entonces, eso podemos transmitir a las demás personas, que también entonces aprendan en este proceso. ¿Vos tenés acceso, Angélica, a el chat de acá? ¿A cuál? Al chat. ¿Te puedo compartir algunos links? Sí, de todas maneras. A Dale, través de ahí mi te los voy WhatsApp. a compartir. Ya, Copialos, pegalos en un blog de notas ya. y cuando los leas te vas a Ok. sorprender de nuestra perspectiva del Tantra. Ya, Porque como yo suelo decir en toda conferencia que participo o que me invitan, yo me inicié en la práctica del Tantra a los 11 años de mano de su santidad el Dalai Lama, que es la máxima autoridad en la práctica del budismo tántrico tibetano, que es el único que existe con vigencia. El tantrismo de Cachemira lo destruyeron en la India cuando cayeron los Sailiendras en el siglo VII de la era cristiana, y lo único que quedó fueron una manga de sátrapas drogados que esquilman a los occidentales vendiéndole orgías sexuales. Yo suelo decir que yo me inicié a los 11 años de mano de su santidad el Dalai Lama y nunca me pidió la colita. Bueno, no sé si en Chile está bien dicho, Liz. ya. No, porque en España colita es el pene. Nunca pidió penetrarme. Yo no Ya. pierdo las esperanzas, Angélica, por eso hago spinning y trato de mantenerme bien. No pierdo las esperanzas, pero nunca en 50 años ha pedido tener sexo conmigo. Y fue mi pareja tántrica por unos cuantos años. La pareja tántrica, desde nuestra perspectiva de lo que es el tantrismo, es la otredad que nos permite explorarnos tal cual somos. No es con quien vos follás. Y yo difícilmente puedo enseñar a follar a alguien porque yo todavía no he aprendido. Solamente tuve 2 mujeres en mi vida. Bien, pues felicitaciones. Puedo decir mi mamá la tercera, pero no tuve sexo con ella. Aunque me indicó algunas cuestiones prácticas. Claro. Como llevar el calzoncillo siempre limpio y esas cosas. Pero bueno, no pasó de ahí. Con lo cual difícilmente puedo enseñarle posturas a otros o esas cosas. La gente cree que el tantra es una forma exótica de coger o de follar, porque así le hicieron creer estos sátrapas hindúes que digo, disfrazados con toga o en pelota, para justificar orgías. Y ahí fueron los ingleses del periodo victoriano a justificar como sagrado lo que de otro modo no podían hacer. Pero eso es toda farsa, porque, por ejemplo, el único lugar de verdad donde se puede estudiar tantrismo en la India es en Dharamsala, lo que se conoce como la pequeña Tíbet, que es la Universidad Tántrica de Gyuto. Y ahí en la Universidad Tántrica de Gyuto lo único que vas a aprender es la noción del ser, el tantrismo. Marcelo, la filosofía se pregunta por el ser, no se pregunta por otras cosas, ni cómo es el cosmos, ni cómo es el universo. La filosofía, el objeto de estudio de la filosofía, ni siquiera es la psicología. El objeto de estudio de la filosofía es el ser. ¿Qué es el ser? Entonces, fíjate, Angélica, que en muchas páginas de Tantra, todas inician diciendo, el Tantra es una filosofía. Y después te dicen, vamos a hacer masaje tántrico, tiene que agarrar el lingam y chuparlo.
Eso no es una filosofía, es una técnica. O sea, Exacto. una filosofía es la idea que yo tengo del cosmos, del universo, del hombre, fundamentalmente. Eso es una filosofía. Entonces, claramente, bueno, no te pasé el link, pero en nuestra revista vas a encontrar un artículo donde yo relato cómo se introduce el tantrismo en Occidente, allá por el 1600, y cómo, a partir de Schopenhauer, es decir, miles de filósofos occidentales, se convirtió en lo que se conoce como existencialismo. El Tantra y el existencialismo es lo mismo, y el budismo tántrico tibetano es el origen de las psicoterapias cognitivas. Digo, la fuente de Jung es el tantrismo, él no lo niega. Fíjate la última conferencia que dio en el 47, donde muestra claramente que el origen de la psicoterapia cognitiva es el Tantra. Y el camino Kaula, que quedó interrumpido, como digo, en el siglo VII, con la caída de los Ailiendras que los protegían, es el origen de las psicoterapias conductistas, la Gestalt, Peirce, Moreno. O sea, aquello en lo que vos te formaste tiene su raíz en el Tantra, solo que en Occidente, por lo que decía Marcelo en la reunión privada de la Fundación, lo que no es Europa no lo validamos. Creemos que la ciencia nació en Europa. No, pero el tantrismo es el existencialismo. Inclusive Osho, cuando a Osho le preguntan qué es Tantra, claramente él dice, el Tantra es existencialismo, no está haciendo ninguna metáfora. Está diciendo lo que yo te estoy diciendo ahora. El Tantra es existencialismo. Entonces, Angélica, ¿a vos se te ocurriría decirle a un hombrecito que tenés en tu cama, vamos a practicar existencialismo? Si es psicólogo, sí. Digo, a la hora de follar, no le diría, che, ¿cómo es el sexo existencialístico? ¿Entendés, Rodolfo, que hay que dejarse de pavadas? Los hindúes hicieron lo que yo suelo llamar la venganza de Oriente. Nos vendieron pescado podrido y nos pudrieron 2 generaciones. 2 generaciones. Usando la palabra tantra para encubrir su propia incapacidad, su propia pelotudez. Pero entendés ahora que no me podés decir más, Jorge. De vez en cuando con una mujer practico tantra, porque sería lo mismo que digas, de vez en cuando con una mujer practico existencialismo. Si es una filosofía y es una forma de vida, tendrás una forma de sexo diferente. No me cabe ninguna duda. O sea, no me cabe ninguna duda. No tendrás ansiedad, te dedicarás en cada acto en el que estás, pero eso es una actitud, no es una práctica. ¿Entendés? Hay beneficios en la sexualidad, pero producto de 20 años de psicoanálisis, que es lo que equivale a un programa de entrenamiento en la práctica de Tantra. Porque, a ver, después de 20 años de psicoanálisis, Angélica, vas a coger como los dioses. Porque te liberás de todas las trabas que antes no te impedían el disfrute. Pero insisto, no es una forma particular de sexo. El sexo es sexo. Y cualquiera que tenga que llamar a esa actividad con otro nombre, difícilmente pueda disfrutar. Porque está poniendo una excusa para hacer algo que no se animaría a hacer sin excusa. Chicos ya son grandes, no tienen que vivir con excusas. Entendí que te jubilaste, te agarró la pandemia jubilada. Sí, pero hace como un año me jubilé, más o menos. O sea, claro, es que tengo 66. No se me nota. ¿No? Bueno, yo suelo decir que el único error cósmico es que a mí me faltan 9 meses para jubilarme. Esto hubiera venido dentro de 9 meses
No estoy feliz, estoy más que feliz. Bien, a disfrutar nomás. Claro. Yo igual he trabajado después, pero trabajo más bien así online ahora. Sí. Luciano, activate el micrófono, ¿qué te pareció? ¿Alguna Hola, ¿me pregunta? escuchan? Sí, sí. Me pareció muy interesante la charla. Con el tema de la cuarentena, bueno, yo vivo solo, así que tampoco la padecí. Creo que estoy viviendo de los mejores meses de mi vida, porque la verdad que he entrado en un camino mucho más profundo de lo que es el autoconocimiento, el desarrollo personal, espiritual, y me siento muy a gusto con este presente que hace ya 3, 4 meses que tengo, más allá que obviamente quiero que termine, ¿no?, la cuarentena y todo. Estoy muy a gusto, pude aprovechar todo este tiempo libre, como vos decías, que nos tuvimos que quedar en nuestras casas. En vez de quejarme, lo aproveché para leer mucho, para ver muchas charlas, para aprender y poder llevar todo ese conocimiento a la práctica, para poder experimentarlo. Así que coincido con mucho que lo que dijiste de la mente, de los pensamientos, de que creo que todo termina dependiendo de uno mismo. Con Rodri hemos compartido muchas charlas durante esta cuarentena por horas, en el cual salían charlas muy lindas, muy interesantes, muy profundas. Así que nada, gracias por compartir esta charla, estos conocimientos. La verdad que estuve muy a gusto en la charla. Me alegro. Gracias por participar también. La verdad que les agradezco a todos y yo ya voy a ir cerrando y nos vemos el lunes que viene. Y por ahí estaría bueno, si quieren, aquellos que no forman parte de la fundación, que manden alguna pregunta, pero no al chat del grupo, que no es para hacer comentarios, Angélica, lo mismo Jorge, sino al teléfono privado de la fundación, como para ver qué podemos trabajar el próximo lunes. Yo le mando un abrazo y me despido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.